se santigua uno durante la Eucaristía, ni tampoco se pone de rodillas. Veremos cómo empezará inclinándose el que preside, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro. Se inclinará ante el altar y hará una oración en secreto y a continuación dará inicio a la Eucaristía. Mantiene el esquema tradicional también nuestro de la misa romana. Primero tenemos esos ritos iniciales, la liturgia de la palabra con el Antiguo Testamento, el Salmo, la carta apostólica, el Evangelio. Pero lo curioso es, por ejemplo, que la aleluya se canta después de la homilía. Hay cosas que cambian. Luego tenemos la liturgia eucarística, donde también se modifican el ritmo, aunque sustancialmente es lo mismo que el rito romano. Vemos en imágenes una celebración que preside el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, acompañado también por el obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, y también concelebran el obispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, el obispo emérito de Segovia. Le vemos ahí en imágenes, don Ángel Rubio. Podemos ver a los sacerdotes revestidos con sus casullas históricas del siglo XVII y del siglo XVIII. La Eucaristía, en este caso, se celebra en la Catedral de Toledo, que celebra este año su 800 aniversario. La Catedral de Toledo, que está construida en estilo gótico, es el estilo de moda en aquel momento en que se empieza a construir en el año 1226. Está construida sobre la antigua mezquita, que se va destruyendo a medida que va avanzando la nueva construcción, y esa mezquita está construida también a partir de la Catedral Católica Visigoda, que antes fue arriana y antes fue católica también. Aquí vemos como el arzobispo hace la oración en silencio antes de comenzar la Eucaristía. Y también vemos ahí en el centro la custodia de Arfe, de la que hablaremos más adelante cuando salga por las calles de Toledo, una de las piezas fundamentales de primada de la exposición que se ha inaugurado con motivo del 8º centenario que está celebrando la Catedral Primada. En el silencio y que tenéis en el folleto que ha hecho el arzobispo. La custodia es una pieza compuesta, una pieza doble. Por un lado alberga la custodia de mano de la reina Isabel la Católica y por otro lado la gran torre construida por Enrique Arfe. La custodia original a Isabel la Católica de Jaume Aymeric, un orfebre catalán de finales del siglo XV, era la custodia en la cual se exponía el Santísimo para que la reina Isabel la Católica rezara ante el Santísimo Sacramento. Ella decía que a Dios había que darle el diezmo, la 10ª parte de las riquezas, y para ella su mayor riqueza era el tiempo. Por eso dedicaba un buen rato del día a la oración ante el Santísimo Sacramento. Cuando ella fallece, deja en su testamento escrito que se vendan sus joyas para dar el dinero a los pobres, y el cardenal Cisneros, a principios del siglo XVI, encarga al Cabildo de la Catedral que compre la custodia a mano de la reina Isabel la Católica, y encarga al Enrique Arfe, que ha venido a España a construir la custodia de Sahagún, para que haga esta gran torre eucarística y convertir esta custodia de Isabel la Católica en una custodia procesional. Una vez que el sacerdote ha hecho la oración en silencio y ha besado al altar, se dirige hacia la sede episcopal para continuar con la Eucaristía. Comienza con el Gloria cantado.
in excelsis Deo, ne timbera paso minimum, omne voluntatis. Terminada la recitación del Gloria, Oh tenemos Dios, que en este sacramento la oración admirable por nos Gloria. dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito y vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. El Señor esté siempre con vosotros. La oración post gloria equivaldría a nuestra oración colecta, la que recolecta la intención de la misa. Ahora comienza, como en el rito latino, el rito romano, la liturgia de la palabra, con la profecía, la lectura del Antiguo Lectura del libro de Testamento. los Proverbios. Hijo, dichoso el hombre que me escucha, velando día a día en mi portal, guardando las jambas de mi puerta. Quien me encuentra, encuentra la vida y alcanza el favor del Señor. Quien me pierde, se arruina a sí mismo. Los que me odian aman la muerte. La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado 7 columnas, ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y ha preparado la casa. Ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad. Vengan aquí los inexpertos. Y a los faltos de juicio les dice, venid a comer mi pan, a beber el vino que he mezclado. Dejad la inexperiencia y viviréis. Seguid el camino de la inteligencia. Ahora a continuación viene el Salmo y luego la carta apostólica. Dios tiene poder suficiente para preparar una mesa en el desierto. Dios tiene poder suficiente
golpeó la piedra y fluyeron las aguas, torrentes de inundación. En el desierto, Dios tiene poder suficiente para preparar una mesa en el desierto. Lo mando a las nubes de arriba y las compuertas del cielo se abrieron y llovió sobre ellos el maná. En el desierto, Dios tiene poder suficiente para preparar una mesa en el desierto. Ahora a continuación viene la carta apostólica. Hemos visto imágenes del coro de la Catedral de Toledo, una imagen de la Virgen Blanca, un regalo de Alfonso X el Sabio. Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez, os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Como comentaba, habíamos visto imagen de la Virgen Blanca, que es un regalo que recibe Alfonso X el Sabio, su consuegro, San Luis, rey de Francia. Y hemos visto, ahora estamos viendo imágenes de la última cena en el retablo mayor de principios del siglo XVI. Ahora el arzobispo está preparando el incienso para que el diácono proclame el Evangelio. Nos ponemos de pie para proclamar el Evangelio. Podemos ver cómo no se santigua la gente en la proclamación del Evangelio. Una de las originalidades del rito hispano-mozárabe, que la gente, los fieles, no se santiguan. Otra originalidad, que no se canta la aleluya ahora, sino después de la homilía. Vemos la magnífica Catedral de Toledo, esta maravillosa reja que da paso al presbiterio con el retablo mayor. El Señor esté siempre con vosotros. Y con tu
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hablaba el Señor Jesús a los discípulos y a la gente diciendo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Hemos escuchado en este Evangelio el discurso de San Juan, el discurso del pan del cielo. Él no narra la institución de la Eucaristía como hemos escuchado en San Pablo a los Corintios y como lo hacen San Mateo, San Marcos y San Lucas, que estimulan a la gente a empezar a celebrar la misa. San Juan escribe el Evangelio muy tardíamente y por eso no explica tanto que se celebre la Eucaristía, sino más bien qué es la Eucaristía. Es verdaderamente presencia real de Cristo, el pan vivo bajo del cielo. Y ahora hemos recibido con los Santos Evangelios la bendición del Arzobispo de Toledo. Y ahora comienza la homilía. Queridos hermanos, saludo muy especial en este día grande del Corpus Christi, también a los que nos siguen por la televisión y por la radio. Especial saludo al excelentísimo señor Arzobispo Emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, al señor Obispo Auxiliar también, y presidente y secretario de la Conferencia Episcopal, don Francisco César García Magán, al señor obispo emérito de don Ángel Rubio. También saludo a nuestro querido hermano francés, que ha querido venir, obispo francés, con nosotros, recordando el año pasado que tuvimos también la gracia de tener al presidente de la Conferencia Episcopal Escandinavia, que nos recordó y nos dejó un escrito precioso sobre el Corpus Christi, Erik Barden, que luego le dio los ejercicios espirituales precisamente al Papa León XIV, al cual estamos en estas vísperas de acoger con el corazón abierto en toda España. Un saludo también muy especial al señor presidente de Castilla-La Mancha, don Emiliano García Paje, y a los señores consejeros del Gobierno autonómico, a la señora ministra de Educación, doña Milagros Tolón, al señor presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, don Pablo Bellido, al señor delegado del Gobierno, don José Pablo Sabrido, al señor alcalde de Toledo, don Carlos Velázquez, y señores concejales de la Corporación Municipal, a la señora presidenta de la Diputación Provincial, doña Concepción Cedillo, y también a todos los miembros de la Diputación Provincial de Toledo, al señor general de división, jefe de mando aéreo general, don Jerónimo Domínguez Barbero, al señor general director del Museo del Ejército, don Francisco Germán Martínez Lozano, al señor jefe superior de policía, don Javier Pérez Castillo, al señor coronel jefe interino de la zona de la Guardia Civil, don Jesús Manuel Rodríguez Sánchez, al señor coronel delegado de Defensa, don Juan Luis Bizuete Mendoza, al señor coronel director de la Academia de Infantería, don Juan Esteban
Rodas, al señor rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, don José Luis Garde, autoridades civiles, militares y académicas, queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, queridos también vida consagrada y laicos. La pregunta es, lo que celebramos hoy, el Día del Corpus Christi, es ¿y qué es la Eucaristía? ¿Qué significa dedicar este día al Corpus Christi en este rito mozárabe que con tanta solemnidad celebramos en nuestra catedral, que está celebrando este 8º centenario, y que nos preparamos también para celebrar un jubileo durante todo un año, jubileo de la catedral? La pregunta es, ¿y qué es la Eucaristía? A lo mejor no está bien preguntado eso. ¿Y quién es la Eucaristía? Porque la Eucaristía es Jesucristo vivo y resucitado. De tal manera que podemos decir lo que decían los primeros cristianos: no podemos vivir sin la Eucaristía, no podemos vivir sin Jesucristo muerto y resucitado, no podemos vivir sin la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Por eso la Eucaristía, que se nos ha dicho en el Evangelio preciosamente de Juan, en ese discurso memorable, precisamente en la sinagoga de Cafarnaúm, la Eucaristía siempre tiene esas características que va a decir claramente Jesús. No fue Moisés quien os dio el maná, sino es mi Padre el quien os da el verdadero pan de vida. Esa es la primera clave. Los padres comieron en el desierto el maná y murieron. La segunda clave es que el que coma de este pan vivirá para siempre. La Iglesia vive de esta experiencia profunda de fe. Quien coma de este pan vivirá para siempre. La Eucaristía está hecha para ser celebrada, comulgada. El que coma de este pan vivirá para siempre, y adorada. Las 3 dimensiones que vamos a celebrar en el Corpus Christi. Recordando esto, yo diría, como en las vísperas de esperar la visita del Papa León XIV, por primera vez que viene a España, uno dice: ¿cuáles son las 3 claves de la Eucaristía que han dado los últimos papas prácticamente? La primera sería lo que decía Edith Barden el año pasado, que lo quedó recogido en un testimonio precioso en Padre Nuestro, en nuestra hoja diocesana, y que lo repetía preciosamente San Juan Pablo II. Vivir la Eucaristía es vivir en el asombro eucarístico, ese asombro que provoca las calles de Toledo cuando pasa la custodia de Arce, y que sobre todo es una maravilla descubrir vivir en ese asombro. Es Dios en nuestras calles, es Dios caminando con nosotros, es un Dios que quiere acercarse a visitar a los enfermos, a los que están y no pueden salir de sus casas, a los que quizás les cuesta a veces entrar en el templo, pero que Jesús no tiene ningún inconveniente a ser un Dios de los caminos, un Dios peregrino, un Dios que busca a todos, un Dios que abre su corazón en la Eucaristía, el asombro eucarístico, en el que vive, por ejemplo, la Virgen, nuestra Madre, el asombro eucarístico que significa la maravilla de las maravillas de un Dios tan cercano. No se puede entender Toledo sin la Eucaristía, sin el Corpus Christi, ni el Corpus Christi se puede entender sin Toledo. Es como una especie de relación, de feeling que existe, en el cual nunca Toledo saca todo lo mejor que tiene como lo hace en el Corpus y vive días preciosos de asombro, ni tampoco podemos pensar que Jesús se quiere algo así tan hermoso como salir a sus calles y visitarnos en las calles, en los lugares, en esas callejuelas que a veces visitamos, o en aquellos lugares tan preciosos donde descubrimos esa presencia de un Dios que su delicia, como dice un salmo, es vivir con los hijos de los hombres. Le diste pan del cielo, dice una antífona que contiene en sí todo deleite. Llegará el Papa Francisco, que recordamos también con afecto, y hablará mucho de la Eucaristía como sacramento de caridad, que ya también había desarrollado Benedicto XVI. La Eucaristía nos recuerda también la cercanía a los pobres, a los que sufren, a Cáritas. La Iglesia
está siempre presente en el mundo de los que sufren. El Vaticano II repetía aquella frase que es bellísima: todo lo humano le interesa a los discípulos de Jesús, porque Jesús ha querido vivir con su corazón esos sentimientos de sufrimiento y de dolor. No podemos mirar a otro lado mientras que el mundo sufre. Podemos olvidar un mundo en guerras, en conflictos, en sufrimientos, con tantos momentos que se vive hoy en nuestra sociedad, de problemas, de dificultades, de corrupciones y de tantas cosas. No podemos mirar a otro lado, porque verdaderamente podemos decir que la Eucaristía y el Señor lo que nos ayuda es a vivir con los sentimientos de su corazón. Cuando tantas veces hablaba el Papa Francisco y el Benedicto XVI de la caridad, el Papa hablaba de los descartados de esta sociedad. La Iglesia precisamente está siempre al lado de los que sufren, al lado de los pobres, al lado de los que viven en todas las intemperies, aquellos que necesitan de nuestro amor, de nuestro apoyo. ¿Y quién más pobre que el que no ha conocido a Jesús? Porque perderse a Jesucristo, vivo en la Eucaristía, es perderse lo mejor de la vida. No existe nada más grande que ese amor a Cristo en la Eucaristía. Por eso la Iglesia hace estas celebraciones y le da tanto ese culto precioso, porque realmente el Corpus Christi nos recuerda la grandeza de un Dios que a la vez es tan cercano, tan nuestro, tan humano, tan con corazón, que se compadece ante nosotros. Quizás van pasando los años y la vida y todos tenemos como la experiencia de que realmente tenemos personas, tenemos gente que se puede decir que son incondicionales a nosotros. Pues yo sé que hay uno que es incondicional, que es Jesucristo, vivo en la Eucaristía. Se ha quedado para siempre con nosotros en el sagrario, pero sale a las calles en el Corpus y también se acerca a nosotros y nos pide también que miremos al hermano y que vivamos sobre todo cercano a los que viven sufriendo tantas y tantas dificultades. Descubrimos guerras en África, guerras en Europa, guerras en Medio Oriente. Casi todas las semanas suelo llamar a Tierra Santa. Tengo muchos amigos en Israel, en Tierra Santa, y allí cuántas veces me comentan, sobre todo los padres franciscanos, la situación que viven de dolor, de sufrimiento, de muerte, de conflicto. Y termino, tercero. Mirad, la Eucaristía, el Papa León XIV, al que esperamos con afecto y que acompañaré en todo su viaje, hasta el último lugar donde va a estar, el Papa León XIV habla de cómo la Eucaristía tiene que ser sacramento de comunión también para nosotros. En un mundo que estamos viviendo de tantas tensiones, de tanto sufrimiento, de tantas dificultades, la vivencia de la comunión es ponerse siempre en el lugar del otro. Es siempre tener una actitud, una mirada con los sentimientos del Señor. Es vivir la vida sabiendo que el que nos une es Jesucristo y el que nos une es ese amor profundo al Señor. Es un poco lo que vivió, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, cuando vive en un momento complicado y difícil, y que ella hablaba del Papa como el dulce Cristo en la tierra. Ahí en torno a Pedro, en torno a este sacramento de comunión, en torno a la vivencia, nosotros somos un solo corazón, latimos con el corazón de Cristo y por eso vivimos en el fondo la alegría de caminar juntos con Cristo, como estamos viviendo esa experiencia preciosa de comunión que es nuestro sínodo diocesano. Tenemos que vivir en la Eucaristía esta experiencia preciosa de comunión y de amor, de sentirnos que somos incondicionales. Recuerdo hace unos días que me comentaba un catequista que tenía en la catequesis un niño muy nervioso, muy inquieto, muy bueno, porque los niños todos son buenos, pero muy travieso, ¿no? Y estaba en la catequesis y ya no sabía qué hacer con él, porque le ponía, dice, anda, vete al sagrario un rato y dile a Jesús lo que quieras, ¿eh? Que está en la Eucaristía Jesús vivo y resucitado, dile, me comentaba el catequista, ¿no? Después de un tiempo el niño no venía, dice, a ver si se ha ido ya a casa, pero cuando iba a cerrar el salón parroquial se presenta el niño
¿Cómo es que vienes ahora? Sí, porque he estado un rato con Jesús. ¿Y sabe lo que me ha dicho Jesús? Me ha dicho que Él siempre me perdona. Y también me ha dicho, vete a la catequista, al catequista, que Él también te perdona. Por eso he venido a estar con usted, porque Jesús me lo ha dicho, que Él siempre me perdona, que Él siempre está a mi lado y que también usted me iba a acoger, a reconciliar, a perdonar. Pues eso es la Eucaristía, un amor de Jesús incondicional que el Papa Juan Pablo II llamó asombro eucarístico, que Benedicto XVI llamó sacramento de caridad, pero a favor de los descartados, que diría el Papa Francisco, y que al actual Papa León XIV, el que acogemos con todo afecto y cariño en vísperas de venir ya con nosotros, pues que Él cree en nosotros un clima de comunión total y absoluta. Somos un solo corazón para vivir construyendo un mundo nuevo, porque creemos que otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Pues queremos construir ese mundo nuevo, pero con los sentimientos del corazón de Cristo, con los cimientos del Evangelio, con una vivencia profunda de lo que significa no descartar a nadie, con un apoyo total incondicional a la vida, donde la Iglesia vive esa pasión por la vida, para que nosotros tengamos y vivamos el amor profundo a la Eucaristía. Ya ha terminado la homilía y a continuación escucharemos el Aleluya, que normalmente en nuestras misas dominicales lo tenemos antes del Evangelio. Hemos escuchado al señor arzobispo hablando de qué es la Eucaristía, esa presencia real de Cristo entre nosotros. Aleluya, aleluya. Indicar que es la capilla del Seminario Mayor, con don Jaime León a la cabeza, la que interpreta los cantos en esta celebración eucarística. Están situados en el coro de la catedral, junto al Seminario Menor. En esta imagen lo estamos viendo. Los chicos del Seminario Menor detrás. Un seminario que, por cierto, este año también está de enhorabuena, está de felicitación, porque cumple 100 años desde su fundación. Era en 1926, en octubre, cuando este centro abría sus puertas por primera vez. Y así lo han manifestado, así lo han vivido a lo largo de este año, incluso yendo en audiencia privada con el Papa León XIV en Roma el pasado mes de febrero. Me ha parecido muy original la homilía de don Francisco, cómo ha nombrado a los tres últimos papas y ha dado un aspecto original de cada uno, como Benedicto XVI hablaba de ese asombro eucarístico, de cómo pasea por las calles el mismo Señor, Francisco relacionando la Eucaristía con la caridad, y el Papa León como sacramento de comunión, el único que nos puede dar la paz y la armonía entre todos nosotros. Las intercesiones solemnes, con sus oraciones sacerdotales y el diálogo entre diácono y pueblo. Ahora tenemos la presentación de las ofrendas sobre el altar. Más o menos como nuestra oración de los fieles en el rito romano, pero veréis que es una fórmula propia y mucho más larga, con intercesión a todos los santos. Y termina esta parte de las lecturas con el signo de la paz, que aquí se coloca antes de la consagración. Sí, como hemos oído, ahora vamos a tener la preparación de las ofrendas con el canto llamado sacrificio, en el canto del ofertorio, y luego tendremos las intercesiones solemnes, la oración pidiendo por todas las intenciones de la oración, la intercesión de los santos. Que contiene en sí todo deleite, en olor suave. Aleluya, aleluya.
sustento que les dabas revelaba tu dulzura con tus hijos. El obispo está incensando las ofrendas y que luego serán cubiertas para la oración de los dípticos, las intercesiones, a la espera de iniciar la consagración. Vemos ahora cómo cubren las ofrendas que han sido incensadas con un velo, a la espera de que se inicie, como digo, la consagración, y mientras tanto tendremos las oraciones de intercesión. Se pedirá la intercesión de los santos y se pedirá pues por las diferentes circunstancias. Las intercesiones solemnes las tenéis en unos folletos en la página 7 y en otros en la página 9. Estas intercesiones se llama el alia o la oración entre los dípticos. Normalmente se parten y hay una oración. Mira con bondad, Señor, todas nuestras iniquidades y redímenos. Preserva nuestra vida de la corrupción, pues son graves nuestros delitos, pero tu misericordia aparta de nosotros los castigos que merecemos, para que al quedar tu ira en suspenso, podamos corregir todo lo que a nosotros no te parece recto. Por la misericordia de Dios nuestro Dios, que es bendito y vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Oremos. Dios,
Ahora el díptico por la Iglesia, la oración por la Iglesia. Santam catholica minorationibus in mente habeamus, uteam Dominus, fide spet caritate, propitius ampliare dignetur. Y ahora la oración por los necesitados, por los pecadores, cautivos, enfermos, emigrantes. Infirmos atque peregrinos in mente habeamus, o Deus Dominus, propitius respicere, redimere, sanare, confortare, dignetur. Y ahora hay un paréntesis que es la oración entre los dípticos. Dios, que en ti sentimos hambre y sed, sácianos, te rogamos, de tu dulzura, para que este sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad del cuerpo de Cristo nos limpie de los delitos en la vida presente y después en la eterna nos mantenga felizmente unidos a los santos. Por tu misericordia, Dios nuestro, en cuya presencia recitamos los nombres de los santos apóstoles y mártires, confesores y vírgenes. Y ahora pedimos por el Papa y lo ofrecemos todo con la intercesión de los santos. Deo Domino oblationes sacerdotes nostri Leone Papa Romensis et reliqui pros et promni clero et plebibus ecclesiae civim et consignatis et pro universa fraternitate. Oferum universi presbyteri, diaconi clerici a populi circumstantes, in honore santorum proces suis. Facientes commemorationem beatissimorum apostolorum et martyrum, gloriose Sancte Mariae Virginis Zacharie, Ioannis infantium Stephani, Petri et Pauli, Ioannis, Jacobi, André, Macis, Clitor, Quati, Fructuosi, Felicis, Vincenti, Eulogi, Justi et Pastoris, Juste et Rufine, Eulalie, Nitem Eulalie, Leocadie. Item confessorum, Hilari, Athanasi, Martini, Ambrosi, Agustini, Fulgenci, Leandri, Isidori, Brauli, Eugeni, Ildefonsi, Giuliani. Ecclesia Dei Santa Catholica pro animabus omnium pausantium, ut eos Dominus, inter anima beatorum propitius collocare dignetur.
Acepta, Padre piadoso, el sacrificio que te ofrece el pueblo y por él da la gracia a los que viven y a los difuntos el descanso eterno. Amén. Porque tú eres la vida de los que viven, la salud de los enfermos y el descanso de todos los fieles difuntos por todos los siglos de los siglos. Amén. Terminadas las intercesiones, tenemos ahora el rito de la paz, antes de la consagración. Señor, que das la paz, imploramos tu misericordia con diaria dedicación, porque tú eres la verdadera paz, que pacifica a todos los seres, y a los que perseveran en tu paz, todo lo redimes en bien. Porque tú eres nuestra paz verdadera, caridad indivisible, tú que vives contigo mismo y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. La gracia de Dios Padre Todopoderoso, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión en el Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Y ahora viene el canto de la paz. Pacem facite. Terminado el rito de la paz, empieza la plegaria eucarística. Me con el acercaré al altar de Dios. El prefacio, que es la acción de gracias antes de iniciar la Eucaristía, para luego cantar el santo y terminar, pues eso, con la institución de la Eucaristía. Oídos atentos al Señor. Levantemos el corazón. A Dios y a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que está en el cielo, demos debidas gracias y alabanzas.
Es digno y justo que te demos gracias, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que preparas con sabiduría tus designios y todo lo dispones suavemente, que ascendiste sobre el ocaso y tu nombre es el Señor. Tú eres el pan vivo y verdadero, que bajaste del cielo para dar de comer al hambriento, es más, para ser tú mismo comida de los que viven. Tú te quedas con nosotros bajo la apariencia de pan, con que robusteces los corazones de manera que por la fuerza de este pan, durante estos días dedicados a tu nombre, podemos ayunar sin impedimento del cuerpo y de la sangre, teniéndote a ti mismo como pan, porque sacias a los pobres con pan celestial. Con razón todos los ángeles y arcángeles no cesan de aclamarte cada día diciendo: Ahora tenemos la oración post santos y a continuación el relato de la institución de la Eucaristía. Verdaderamente santo, verdaderamente bendito nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien, repudiando las ofrendas impuras, instituyó un rito sencillo de nueva función y enseñó a sus discípulos a vivir con pura inocencia entre las sacrosantas solemnidades y a ofrecer la hostia de alabanza a Dios solo Cristo Señor y Redentor eterno, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan, dio gracias, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Cuantas veces lo comáis, hacedlo en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz al final de la cena, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros y por muchos en remisión de los pecados. Cuantas veces lo bebáis, hacedlo en memoria mía. Amén. Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga glorioso desde el cielo. Así lo creemos, Señor Jesús. Cumpliendo y manteniendo el mandato de tu unigénito, te rogamos, Dios omnipotente, que infundas tu espíritu de santificación en estas criaturas que hemos puesto sobre tu altar, de forma que por la transfusión del invisible sacramento celestial, este pan transmutado en tu cuerpo y el cáliz transformado en tu sangre, sean gracia para los oferentes y medicina para quienes lo reciben,
Concédenos, Señor Santo, pues creas todas estas cosas para nosotros indignos siervos tuyos, y las haces tan buenas, las santificas, las llenas de vida, las bendices, nos las das, y así bendecidas por ti, nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Y ahora tenemos la profesión de fe, el credo. Con los labios la fe que llevamos en el corazón. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, hacedor del cielo y de la tierra, creador de todo lo visible y lo invisible, y un solo Señor nuestro Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, nacido con fusión con el Padre, es decir, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, resucitó al tercer día, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, Señor, dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que como el Padre y el Hijo ha de ser adorado y glorificado, y que habló por los profetas, y en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confesamos que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Terminado el credo viene la fracción del pan, donde el que preside, el sacerdote, el señor arzobispo, divide la sagrada forma en 9 partes distintas. El arzobispo en 9 trozos y va colocando en la patena con forma de cruz. Después hace una elevación que habéis visto que no se ha hecho en la consagración. Es el Santa Santis. Y al final la bendición que se adelanta a la comunión. Oremos. Según el precepto de orar que Cristo encomendó a sus discípulos, también nosotros, hermanos, exclamamos con llanto desde la tierra: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Libres del mal, confirmados siempre en el bien, podamos servirte, Dios y Señor nuestro. Pon término, Señor, a nuestros pecados. Alegra a los afligidos, redima a los cautivos, sana a los enfermos y da el descanso a los difuntos. Concede paz y seguridad a nuestros días, quebranta la audacia de nuestros enemigos y escucha, oh Dios, las oraciones de tus siervos, de todos los fieles cristianos en este día y en todo tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Y ahora viene la elevación con el Lo Santo para los santos. Lo santo para los santos. Y como en el rito romano, ahora coge una partícula, la que corresponde al regnum, y la introduce en el cáliz con la sangre del Señor. Y después, para prepararnos para la comunión, viene la bendición. En el rito romano la bendición es después de la comunión. Para recibir la bendición. El Señor esté siempre con vosotros. La fe que tenéis en Cristo os lleve al reino de los cielos. La esperanza con que esperáis con paciencia las cosas eternas os hagan soportar las adversidades presentes. La caridad indefeciente os conceda aquí la dulzura de las convivencias humanas y después el consorcio de los ángeles. Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, que es bendito y que vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Y ahora a continuación viene el rito de la comunión. Cuando el arzobispo da de comulgar al diácono, le dice: el cuerpo de Cristo sea tu salvación. Y la contestación del diácono es: la sangre de Cristo permanezca conmigo como verdadera redención. Llega el momento en que podemos participar en el día del Corpus Christi del cuerpo del Señor. Normalmente en el rito mozárabe solemos dar la comunión bajo las dos especies, pero dada la problemática que hay hoy, tanta gente, solamente vamos a dar la Sagrada Comunión a los fieles bajo la especie del pan. Me gustaría que se moviesen de sitio lo menos posible. Se acercarán para distribuir la comunión al lugar donde más o menos estéis, bastantes sacerdotes. También, si hay celíacos, habrá un diácono repartiendo la comunión para los celíacos en la puerta de la capilla del Sagrario. Bueno, estamos en la Catedral de Toledo, que celebra este año su 800 aniversario, celebrando la misa en rito hispano-mozárabe. Comentábamos que es un rito católico, un poco distinto al rito al que estamos acostumbrados normalmente, al que es el rito romano. La razón de ser de este rito es porque, como sabemos, Jesucristo envía a sus discípulos a proclamar el Evangelio y a celebrar los misterios. Y en las diferentes partes del mundo se va evangelizando y empiezan a celebrar la misa cada uno con su lengua, con su manera, con sus ropajes. Y tenemos el rito ambrosiano en Italia, por ejemplo, el rito pues el anglosajón, etcétera, etcétera. Y aquí se empieza a desarrollar durante la Alta Edad Media, en la época visigoda, el rito hispano-visigodo, un rito, como vemos, muy antiguo, que se empieza a constituir más o menos hacia el siglo V, siglo VI, con los famosos santos hispanos, como pueden ser San Leandro, San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo, que van creando oraciones y van dando forma a este rito. Como sabéis,
En el año 711 se produce la invasión musulmana y quedan reductos dentro de la España musulmana de cristianos. Estos cristianos que viven en territorio hispano-musulmán se les denomina mozárabes. Por eso este rito hispano-visigodo comienza a llamarse rito mozárabe. Cuando se produce la reconquista de Toledo en el año 1085, ya se había unificado los diferentes ritos en la Europa occidental. El Papa Gregorio VII, poco antes, ordena celebrar la misa a la manera romana para unificar. Como Toledo sigue siendo musulmán, permanece aquí su rito hispano-mozárabe. Cuando llega el rey Alfonso VI en el año 1085 a Toledo, quiere imponer el rito latino, el rito romano, pero los mozárabes vienen a decir más o menos lo siguiente: llevamos 1000 años de invasión musulmana y vamos a seguir celebrando nuestro rito. Y el rey permite que existan 6 parroquias con el rito, y es lo que ha hecho que se conserve hasta nuestros días. Es verdad que se ha ido latinizando, estaba en aquel momento celebrándose en lengua árabe, pasa a celebrarse en lengua latina. Hay una primera reforma en la época del cardenal Cisneros en el siglo XVI, otra segunda reforma que la adapta al Concilio de Trento en época de Lorenzana en el siglo XVIII, y otra última reforma llevada a cabo por el cardenal don Marcelo González para adaptarlo al Concilio Vaticano II, y es el rito que tenemos actualmente. El cardenal Cisneros también tuvo que unificar el rito mozárabe porque cada parroquia lo celebraba con su propio misal, unifica el misal del rito mozárabe. Es por tanto un rito católico, pero diferente al rito romano, que es al que estamos acostumbrados a celebrar y a participar en él. Bueno, hablábamos del 8º centenario de la Catedral Primada como uno de los grandes acontecimientos que está viviendo nuestra ciudad y nuestra archidiócesis de Toledo en este año. No nos olvidamos tampoco de la celebración del pasado sábado aquí con motivo del centenario de la coronación canónica de la patrona de Toledo, la Virgen del Sagrario, que también salía a las calles de nuestra ciudad, una procesión solemne, y de otras muchas más efemérides que les iremos contando según avance la mañana y que son importantes y que marcan sin duda alguna pues lo que es la vida pastoral y el curso aquí en nuestra archidiócesis. Por ejemplo, el señor arzobispo de Toledo ha hablado también de esa comunión que inevitablemente nos lleva la Eucaristía, y esa experiencia de comunión profunda que se está viviendo con nuestro sínodo diocesano, el 26º sínodo diocesano, que por cierto en pocos días celebrará la primera asamblea final de curso. Si le parece, don Pablo, vamos a saludar también a nuestra compañera Ana Isabel Jiménez, que se incorpora en estos momentos a los micrófonos. Ana, muy buenos días, bienvenida. Hola. A ver, ¿ahora? Hola. Hola, ¿ahora te oímos? Sí. Sí. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias una vez más por permitirme estar aquí participando de esta celebración, participando también de esta retransmisión que queremos hacer llegar a todos nuestros telespectadores de Canal Diocesano, también de 13 Televisión, y también todos aquellos que nos siguen a través de nuestros canales en las redes sociales. Sin lugar a dudas estamos ante un día grande, el gran día de la ciudad de Toledo, y en estos momentos en los que se está distribuyendo la comunión por las naves del templo privado, podemos contar que en exteriores, alrededor de la catedral, se está conformando ya el cortejo procesional que poco a poco, bueno, pues irá desfilando por todo el recorrido procesional que abarca una gran parte del casco histórico de Toledo. Hace un día realmente magnífico, no solo por la celebración que todos los católicos vivimos,
sino también meteorológicamente hablando, hay que comentarlo. Sí. Realmente sabíamos que iban a bajar las temperaturas, pero realmente hace una temperatura más que agradable, sobre todo viniendo de donde veníamos. Sí, el año pasado, recuerden, las elevadas temperaturas de este día que provocaron algún que otro susto también durante la procesión. Ana, comentaba yo que hace menos de una semana estábamos precisamente tú y yo en los comentarios de otra gran celebración con motivo del centenario de la coronación canónica de la patrona de Toledo, la Virgen del Sagrario, ¿verdad? Pues efectivamente, el sábado Toledo vivió un día grande de devoción mariana, esa Santa Misa y esa salida extraordinaria de la Virgen del Sagrario con ocasión del centenario de su coronación canónica. Era el 30 de mayo de 1926, eran también vísperas de Corpus, tal y como comentamos en ese momento. Ese año el Corpus se celebró el 3 de junio y este año el Corpus en rito hispano-mozárabe se celebra este 4 de junio. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Estamos viendo imágenes de la Catedral de Toledo. Tiene el sobrenombre de la Dives Toledana, la rica toledana, por la grandeza de su decoración, por todos los tesoros que alberga. Como decíamos, está construida a partir del año 1226. Estamos, por tanto, celebrando su 800 cumpleaños. Vemos estas bóvedas góticas que se caracterizan por este arco apuntado. El arco apuntado fue un gran avance arquitectónico, porque un arco de medio punto, el circular, ejerce la presión hacia los laterales. Sin embargo, el arco apuntado ejerce una presión más vertical. Esto permite que los muros del templo gótico se puedan elevar. No solo elevar, sino vaciar con grandes ventanales que se decorarán con vidrieras. Es un estilo muy fácil de reconocer por el arco apuntado o arco ojival, y por el exterior por la presencia de los arbotantes, estos pilares que conectan con la cubierta con un medio arco. Devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Santo Tomás de Aquino.
Estábamos comentando previamente el estilo gótico, que se caracteriza por el arco ojival y esas bóvedas de crucería. En realidad lo que representa el estilo gótico es la armonía del cosmos, la perfección de la obra creada, porque Dios lo ha hecho todo bien, todo es bueno. Si escuchamos, si leemos el libro del Génesis, vamos viendo cómo Dios crea todo y vio Dios que era bueno. Sanguinete lauramus Domine, alleluia, alleluia, alleluia. Como decía, el templo gótico auténtico representa el cosmos, la armonía, la creación, como Dios lo ha hecho bien y todo lo hace bueno. El mal en el mundo no sería, por tanto, consecuencia de la creación, sino por ese mal ejercicio de la libertad del hombre, que ha querido apartar al hombre, a Dios de su lado, y se ha creado como Dios de sí mismo. Por eso nos envía a su Hijo, a Jesucristo, que se ha hecho Eucaristía, para alimentarnos con su cuerpo y darnos esas sustancias divinas para asemejarnos cada vez más a Dios. El hombre es el único ser de la creación material capaz de conocer el plan de Dios, de optar libremente por él, porque realmente lo ha amado. Y solo el pecado es lo que puede frustrar esa presencia de Dios dentro del hombre. La Eucaristía viene a remediar ese mal que ha causado el pecado en nosotros. Sí, señalabais con anterioridad que estamos celebrando en este 2026 diferentes fechas históricas para la Iglesia de Toledo. También lo hacía el pregonero del Corpus de este año, Monseñor Alejandro El Orellana. cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que hemos tomado y su sangre que hemos bebido, se unan íntimamente en nuestras entrañas, Dios eterno y todopoderoso, para que no venga a ser para nosotros causa de juicio ni de condenación, sino que nos aproveche para la salvación y remedio de nuestras almas para la vida eterna. Por concesión de tu clemencia, Dios piadosísimo y admirable, que vives y reinas por todos los siglos de los siglos. Con la oración El conclusiva Señor esté concluye la siempre misa. con vosotros y con tu espíritu. Nuestra celebración ha terminado. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios acepte nuestros deseos y plegarias en paz. Concluye la Eucaristía en la bendición que ha sido previa a la comunión. La bendición prepara la comunión, no prepara para la misión como en la misa latina romana. Vemos cómo se ha colocado el viril con el Santísimo Sacramento encima del altar, y en unos minutitos veremos cómo ese Santísimo Sacramento, en estos momentos lo vemos como es ubicado en la custodia de mano de Isabel la Católica. Después será trasladado devocionalmente para ser instalado en la gran custodia de Arfe.
Santísimo Sacramento ya está en el Viril de la custodia, pronto será trasladado a ese lugar donde la custodia de hace. Ahora podemos hacer unos instantes de oración mientras que vemos como el diácono acopla el viril en la custodia de Isabel la Católica, y a continuación se cantará el himno compuesto por Santo Tomás de Aquino. No sois pesados, ¿eh? Hemos escuchado el Pangelingua y su segunda parte es el Tantum Ergon, es un himno compuesto por Santo Tomás de Aquino por petición del Papa. Lo encargó a San Buenaventura y a Santo Tomás de Aquino, y cuando lo expusiera ante el Papa, San Buenaventura, dentro de su hábito, rompió el suyo porque le pareció tan maravilloso el que había escuchado que era inmejorable. Efectivamente, fue en el año 1264. Toledo canta tu nombre, catedral de fe y de amor. En sus muros encierra la voz eterna de Dios. Casa de Dios en la tierra. Somos pueblo que camina bajo tu nombre, Señor, y en tu templo se ilumina la esperanza y el amor. Casa de Dios en la tierra. Que el cielo quiere habitar. Virgen Madre del Sagrario, luz que a Toledo alumbró,
amada encontramos el consuelo del Señor. Casa de Dios en la tierra, luz que nos guía al andar, tierra viva que recuerda que el cielo quiere habitar. Podemos contemplar esta maravillosa obra de orfebrería a la vez que adoramos al Santísimo Sacramento. Te adoro, Jesús mío, en este día del Corpus, en que sales en procesión bendiciendo a las personas por nuestras calles de Toledo. Te adoro en el sacramento de tu amor. Te adoro en todos los sagrarios del mundo. Te adoro sobre todo en donde estás más abandonado o eres más ofendido. Te ofrezco todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este sacramento y recibirás hasta el fin de los siglos. Te ofrezco principalmente las adoraciones de tu Santa Madre, de San Juan, tu discípulo amado, y de las almas más enamoradas de la Eucaristía. Te doy gracias por el cardenal Cisneros, que fundó en Toledo la capilla del Corpus Christi para el rito hispano-mozárabe. Por la reina Isabel, que nos legó el núcleo de la actual custodia. Por doña Teresa Enríquez, la loca del Sacramento, que fundó la Cofradía del Santísimo Sacramento y la Colegiata del Corpus Christi de Torrijos.